Bienvenidos a un conversatorio más dentro de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. Como es costumbre, conducirán este programa el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla, Gerardo Osornio. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Martín González de la Vara, con el tema ¿Qué es la historia de la comida? El caso del estudio del cacao y el origen e influencias culturales del chocolate en México. El doctor González de la Vara estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha laborado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez y el Colegio de Michoacán. Ha desarrollado líneas de investigación diversas y publicado libros también en esas líneas de investigación, como en temas de historia de México del siglo XIX, historia de Nuevo México, historia del sureste norteamericano, historia de la frontera México-Estados Unidos e historia de la comida. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Martín González de la Vara. Le agradezco su presencia y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Martín, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa que desde hace un año estamos desarrollando para el Colegio de Sinaloa con temáticas diversas. El tema del que tú nos vas a hablar en esta ocasión resulta muy interesante para muchos públicos. Entre otros, en esta localidad hay muchas escuelas de gastronomía que están formando a generaciones que están interesadas por este tema de manera profesional y que sin embargo creo que todavía les falta un poco esa perspectiva histórica que tú nos puedes dar, en este caso particular sobre el cacao y el chocolate. Y por lo mismo, creo que será del interés de todos ellos y desde luego de todos nosotros, los que aquí te estamos viendo y escuchando en este momento. Y sin más que agregar, te doy el uso de la palabra y bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gerardo. Agradezco la invitación del Colegio de Sinaloa que les dé esta plática sobre una de mis líneas de investigación más queridas y que me ha dado más satisfacciones, que es la historia de la comida. Ojalá en un futuro lejano pudiera dar estas pláticas en vivo, sí, y conocer Culiacán, que no conozco. Conozco otras partes de Sinaloa, más no la capital. Quisiera comenzar con la presentación ahorita en pantalla. Voy a compartirla, maestro. Sí, gracias. ¿Ahí ya está disponible? Sí. Sí. Ya la veo. Sí, claro. De acuerdo. Muy bien. Les voy a hablar en esta ocasión sobre qué es la historia de la comida, para qué sirve, qué cosas podemos aprender de ella, si sirve, digamos, para alguien que estudia gastronomía o no, incluso para que nosotros como cultura general conozcamos el origen de nuestros alimentos, o para enterarnos porque es mejor, es más disfrutable un platillo así como los chiles en nogada cuando conocemos su simbolismo y su historia. Digo, igual sabe muy bueno, pero cuando sabemos de dónde viene, qué le ha pasado, cómo ha ido de un lado a otro, nos sabe mejor, créanmelo. Entonces, voy a hablarles entonces un poco sobre qué es lo que se entiende por historia de la comida en general, sin llegar a mucha complicación teórica, y luego presentarles un estudio de algo que yo he estado trabajando desde hace tiempo, en mis tiempos libres,
y que me ha llevado a establecer una serie de hipótesis generales sobre el cacao y el chocolate, que no son hipótesis que compartimos, digamos, varios investigadores, pero yo tengo unas cosas muy específicas que decir acerca de ese tema que parece que está muy trabajado, pero la verdad da para mucho más. Entonces, comencemos preguntándonos qué es la historia de la comida. Sí, sí. Sí, hay varias maneras de hablar de la historia de la comida. Estas son algunas cuantas maneras de las que se habla acerca de la comida y su influencia en nuestro cuerpo a través del tiempo. Cada una de ellas tiene una según. Por ejemplo, cuando se habla de historia de la nutrición, se habla un poco más acerca de cómo nos alimentamos o cómo nos alimentábamos. Quienes trabajan esta línea generalmente tratan de rescatar la valía de productos como el quelite o distintos tipos de frijol, etcétera, y ven desde un punto de vista más nutricional el desarrollo de un platillo o de un ingrediente. Historia de la alimentación suena un poco más antropológica, porque habla no solamente de la comida en sí, sino de la socialización de la comida. Historia de la gastronomía o historia culinaria suena más a los chefs, ¿no? A los que, ¿cómo se logró hacer este platillo? ¿Cómo surgió la Sacher-Torte? ¿O cómo surgieron, o la ensalada César, etcétera? Es una forma para abordar el estudio de la historia de la comida desde un punto de vista de investigación gastronómica, es decir, y si yo invento una pizza, etcétera, algo así. Historia de la cocina muchas veces está relacionado con los espacios mismos, entonces no, es la forma de elaborar alimentos al tiempo que los espacios donde no solamente se elabora, sino se come. Es una forma un poquito más estructuralista de ver. Yo uso historia de la comida porque abarca todo. Puede abarcar y no se mete en complicaciones teóricas, porque aunque no lo crean, hay unos libros de historia de la comida o de investigación sobre comida que uno se queda con la boca abierta que no entendió nada. Así enfoques posmodernos, muy extraños, sí, sobre los rizomas culinarios, ¿no? Hay varios libros de ese tipo y yo no quiero, a mí me gusta estudiar la comida, digamos, en sus manifestaciones más obvias y naturales y más fáciles sobre todo, de divulgar. La que sigue. La historia de la comida generalmente nos viene de la antropología. Es decir, la comida no se pensaba que los historiadores les pudiera interesar, no parecía importante. Hacía tiempo que la gente, cuando yo comenzaba a estudiar allá en el año 2 Conejo, en los 80s, en la Ciudad de México, había dos escuelas dominantes, que eran la marxista y la historicista, y por supuesto que no les interesaba en lo más mínimo ese tipo de cosas, ¿no? No se pensaba ni como cultura ni nada. Sin embargo, fueron los antropólogos en general los que hacían antropología y luego se iban hacia atrás en la historia, se convirtieron en etnohistoriadores y empezaron a plantear algunas cosas. Desde el extranjero hay el gran maestro de la historia de la comida, el doctor Sidney Mintz, su libro Dulzura y Poder, sobre la historia del azúcar, básicamente en el Caribe, abrió fronteras para todo el mundo. Cómo el azúcar se convirtió en uno de varios productos alimenticios que entraron en un mercado global.
en los siglos XVI y XVII, como muchos otros, pero hizo una excelente historia que integraba cultura, que integraba economía, etc. Abajo tenemos a Fernand Braudel. Fernand Braudel, como representante de la Escuela de los Anales, tiene una vertiente de historia de la vida cotidiana. Su libro sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II introdujo muchas ideas acerca de lo importante que era la vida cotidiana. Y dentro de la vida cotidiana, la comida. Entonces los franceses también, desde los años 50, 60, comenzaron a estudiar este tipo de fenómenos. Al lado derecho tenemos un libro nuevo de Marcy Norton que muestra, digamos, la sofisticación a la que se puede llegar estudiando estos productos alimenticios, digamos. Este libro nos muestra parte de la historia cultural de estos productos. Muchas de las cosas que yo digo también las dice Marcy Norton. Ni ella me copia ni yo lo copio porque pues son cosas que pasaron y simplemente se refieren. Nada más que Marcy Norton es un poco más sofisticada en su análisis y habla de la estética indígena en la gastronomía y cómo los españoles se apropian de esa estética, por qué de pronto les gusta lo picoso a los españoles y cosas así, ¿no? Digamos, la historia de la comida se puede hacer desde muy sencilla, desde muy económica, desde muy cultural, hasta muy posmoderna y sofisticada. ¿La que sigue? Hay algo que me llama la atención en todo esto que nos estás diciendo, Martín, porque el interés por la historia de la comida pareciera que podía ser algo que, no sé, aparejado, por ejemplo, a la economía, ¿no? Podría decir, cualquier historiador tendría que haberse fijado en ella porque está en la base del comercio. Quiero decirte, todos estos productos fueron parte de un comercio global que se inició, no sé, los fenicios estaban trayendo y llevando alimentos. Y entonces me llama la atención que el interés por la historia de los productos, de estas mercancías, llamémosle así, que finalmente son alimentos, haya sido tan tardía, ¿no? ¿A qué crees tú que se deba esto? Bueno, estoy hablando de la historia académica. Siempre ha habido un interés, digamos, natural sobre la historia de los alimentos, ¿no? Ahorita iba a hablar de lo que se estaba haciendo en México, pero varios de estos trabajos no son tan académicos o no están centrados en la comida de por sí. Hay cosas, por ejemplo, que son muy interesantes, pero que no se pueden saber. Por ejemplo, la cerveza en la época colonial. No era producto de comercio, no estaba reglamentada, no hay documentos, y entonces parece que no existió. Claro que se hacía, pero la verdad es que estamos como historiadores atados a a la tiranía del documento. Si nadie habló de eso, si nadie dijo nada, pues no sabemos si sí o si no, básicamente, ¿no? Entonces, el claroscuro que tenemos los historiadores es que tenemos que basar documentalmente lo que estamos haciendo. Afortunadamente, en el caso de México, tenemos una comida muy florida, variada, y que además podemos llevarla hacia atrás en el tiempo. Entonces, tenemos la gran fortuna de que en nuestro país existió, es una de las 8 cunas de la civilización que hay en el mundo, la civilización mesoamericana, y a partir de ahí podemos seguir de manera más o menos clara
procesos que en otros lugares no se puede hacer. Por ejemplo, podemos saber que la tortilla tiene 4,000 años de existencia y es exactamente la misma hace 4,000 años a hoy. Entonces, eso no se puede hacer en todas partes, digamos. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, se discute si tiene cocina propia o no, porque no tiene esa profundidad histórica que tenemos. Ahora, esa profundidad histórica no pasó inadvertida, digamos, para los intelectuales. Por eso tenemos el libro hermoso de Salvador Novo, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, que es como un recuento un tanto como tipo cronista, pero se va a la historia constantemente, entonces tiene unas narraciones que, bueno, no sabemos si son ciertas o no, sobre el origen de la torta, que Armando fue el creador de las tortas. Tal vez no sea así, pero sí sabemos la parte chilanga de la torta, y así podemos recrear platillos regionales, y ha habido ese interés desde hace más de 100 años en algunos intelectuales de ver la parte histórica de la comida. En México, por ejemplo, en los años 70, Sonia Corcuera de Mancera hizo su tesis sobre la comida como un aspecto de la cocina mexicana, y muchos años después fue, digamos, publicada. Luego, Josefina Muriel estudiaba los conventos femeninos y en general, y de ahí se dio cuenta de la importancia del ceremonial que había para la comida, la organización que había en Nueva España para hacer de comer. Y entonces su libro Cultura Femenina Novohispana, que es como medio conservador, ahora se está de moda porque fue una de las primeras investigadoras académicas, digamos, que trabajó temas que ahorita pues están de moda, digamos. Ella no era feminista, pero sus escritos se pueden considerar feministas ahora, curiosamente. Janet Long Solis es una historiadora norteamericana, pero con mucho tiempo de vivir en México. Ella estudió, por ejemplo, un ingrediente, el chile. Tiene varias publicaciones al respecto y ve el chile en todos sus aspectos, en sus aspectos arqueológicos, en la parte histórica, cultural y en su parte económica. Fue una visión un poco antropológica, pero fue de las primeras investigaciones hechas en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Digamos, fue la primera historiadora profesional de la comida en México. Ella misma, para las celebraciones o conmemoraciones de 1992 del quinto centenario, juntó a un grupo de gente en Puebla para un coloquio que se llamó Conquista y Comida. En ese coloquio, bueno, estábamos todos ahí. Estaban muchos importantes etnohistoriadores, John Super, Anagnostacos. Bueno, fue una reunión muy importante, y ese libro, Conquista y Comida, digamos que es la instauración de la historia de la comida como una especialidad histórica seria. Antes no se tomaba en serio. La que sigue. Y, por ejemplo, mi libro que está acá arriba, La Historia del Helado en México, ese libro se publicó en 1989. Yo era investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, y varios de mis colegas, no diré nombres, se burlaban diciendo, ¿cómo? Historia del helado. Luego, ¿qué sigue? La historia de los cornflakes. Bueno,
para entonces ya se estaba haciendo la historia de los cornflakes. El libro que tenemos en medio es una relación de dos hermanos y sus problemas empresariales que tuvieron. Pero en la historia de los cornflakes hay aspectos interesantísimos de la historia de la cultura, de la historia de las empresas. De hecho, y ahora en Estados Unidos prácticamente todas las empresas de cierta envergadura, incluyendo obviamente las alimenticias, tienen un historiador o un grupo de historiadores. Entonces, no Hershey's, General Foods, tienen sus historiadores y van sacando esta producción. Y es muy interesante. Y en medios de comunicación, allá hay documentales, programas, series sobre la historia de la comida rápida en Estados Unidos, sobre la historia de las principales empresas alimenticias, etcétera. Entonces, sí es o sea, sí, la historia de los cornflakes ya existía. Y más o menos es a partir de los 90s que en México se amplía. El libro de abajo de Fundación Herdes muestra cómo pues nuestras empresas, algunas de ellas, también están interesadas en la difusión cultural y en la historia de la alimentación. Ese es un libro que fue premiado recientemente a nivel mundial sobre Herdes. Ahora, la producción en los últimos 30 años en México ha sido muy grande, ha sido de todas las especialidades que les dije. Yo les recomiendo como una gran introducción a esa producción el libro de Cristina Barros, Los libros de la cocina mexicana, que ella misma es una historiadora de la comida también. Y ese libro, digamos, los pone al día hasta hace unos años, porque ahora pues sigue creciendo la producción de varias partes. Hay posgrados en historia, en historia nutricional en varias partes. Y poco a poco, espero, esta parte de historia de la comida que vaya entrando en las escuelas de gastronomía. Normalmente se enseña historia de la gastronomía de una manera muy como romántica, así de que todo va mejorando. Primero alguien hizo esto y luego alguien lo mejoró haciendo esto y luego alguien lo mejoró. Pero no, la historia es mucho más complicada y más interesante. La historia de la comida. Hay conflictos de interés, hay rivalidades. Por ejemplo, es muy interesante un ejemplo que es casi universal de la historia de la gastronomía. ¿Cómo alguien inventó la Sachertorte, que es un pastel muy específico, en Viena? Pero más interesante es cómo se han peleado diferentes lugares, diferentes instituciones por la invención. Cómo se la han querido apropiar, cómo se han querido robar. Hay miles y lleva preguntas que son muy interesantes. Hay muchas historias al respecto de lo que tú estás hablando, digo, hay muchas historias. Sí. Es la famosa denominación de origen. Exactamente. Que pelean todos, ¿no? Exactamente. Yo puedo inventar un platillo, claro que lo puedo inventar y lo puedo llevar a derechos de autor, pero me lo pueden plagiar, obviamente, cualquier ama de casa, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pues sí, y entonces, cuando entra el dinero, entonces la cosa se complica un poco más. Pero hay muchas historias que van más allá de lo que se llama historia de la gastronomía. Esta historia de una comida actual y vibrante, esa historia tiene que llegar a las múltiples escuelas de gastronomía que están floreciendo en nuestro país. Y esperemos
que llegue para que nuestros chefs disfruten más lo que hacen. Es lo curioso. Bueno, ahora pasemos a un ejemplo de estudio que yo he tenido. Sí, la que sí. Desde hace tiempo, que es el del cacao al chocolate, el origen del chocolate, etcétera, etcétera. Y para que vean lo interesante que puede ser hacerse una pregunta, la pregunta es ¿cómo surgió el chocolate? ¿Por qué el chocolate es tan conocido en el mundo? ¿Por qué es tan casi adictivo? Es un sabor que le gusta mucho a muchos. Es raro la persona a la que no le gusta el chocolate. Rara, rara. Bueno, como ustedes saben, el árbol del cacao es un árbol muy raro, muy extraño, sí, cuyas frutas aparecen en los troncos. No queda claro qué hay allá adentro. La que sigue. Y que se necesita un proceso más o menos complicado para sacar algo de esa fruta que parecía como un mamey, de color amarillo. Sabemos por miles de estudios qué es lo que produce el chocolate, el cacao en nuestras mentes. Sabemos que es algo así como la droga perfecta, porque no es tan adictiva, no es tan destructiva como casi cualquier otra droga, y por lo tanto es legal, ¿no? No tiene mayores inconvenientes. Para que uno tenga un problema con su ingesta de chocolate, realmente tiene que comer y tomar chocolate como loco. Es casi imposible que se convierta en un problema social como el alcohol o el tabaco u otras drogas. Sabemos entonces muy bien cómo funciona la sustancia activa que nos pone de buen humor del cacao, que se llama teobromina. La que sigue. Y también sabemos cómo este árbol tan extraño fue migrando. Se cree que de la Amazonia el cacao de manera natural durante los últimos 15,000 años al menos fue emigrando, como las plantas también migran, y se fue extendiendo hacia Centroamérica. Y ya los biólogos que tienen mucho que ver en esta historia natural nos cuentan una historia muy compleja y más o menos difícil de seguir, que va de la Amazonia hasta Sinaloa, porque llegó a haber cacao hasta allá. La que sigue. Entonces tenemos que para el estudio de la historia del cacao y del chocolate hay un interés que viene desde la biología, pero que también pasa por la arqueología. Desde hace varios años, muchos arqueólogos se han visto interesados en cosas de comida y hay una disputa para saber dónde y cuándo se domesticó el cacao. Y ahí llegan los arqueólogos. Los arqueólogos muchas veces van pensando en encontrar restos de la comida. Desde los estudios de McNish en los 60s en México, que encontró el origen del maíz, McNish, en Puebla, se ha buscado un nuevo tipo de arqueología que busca lo que se llaman microrestos, es decir, pedacitos de polen,
moléculas pegadas a los cacharros para encontrar qué era lo que se comía. En este caso, hay muchos arqueólogos que están buscando restos de teobromina. Entonces, es una arqueología muy sofisticada, cara, compleja. Y además complicada porque cuando va un arqueólogo por ahí, quiere buscar el resto más antiguo de cacao, de teobromina, en un contexto arqueológico que haya. Porque de ahí podemos determinar cuándo se domesticó y dónde. Muy importante dónde. Es muy curioso. Yo podría decir en Mesoamérica y ya, pero ¿en dónde en Mesoamérica? Y entonces empiezan una serie de conflictos, bueno, rivalidades, pero que se pueden llegar a ser conflictos sobre dónde surgió. Primero, ¿dónde? En México, el INAH es quien hace las excavaciones arqueológicas fundamentales, y en México hay dos lugares que se pelean el origen del cacao, que son el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. A su vez, nuestros vecinos no se quedan atrás y han encontrado vestigios cada vez más antiguos en Belice, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser el origen del chocolate y por lo tanto del cacao, por lo tanto del chocolate. A su vez, la competencia se va hacia las universidades, hacia las instituciones de investigación. Son muchas las universidades, generalmente norteamericanas, que están compitiendo por encontrar vestigios de cacao. Y aquí tengo varias: Columbia, Harvard, Arizona, Texas, UCLA. Todas están yéndose a buscar el origen del cacao, pero además, por si faltaba un poco de mano negra en esto, están las empresas, sobre todo Nestlé, Mars y Hershey's, financian esta arqueología que es muy cara y obviamente les pagan a los arqueólogos para que encuentren la cosa más antigua de cacao. El resto, sea molecular o macroresto, o sea, para los arqueólogos macroresto es una semillita de cacao. Bueno, que encuentren y entonces desarrollan unas técnicas que realmente ya están fuera de mi alcance. Y entonces se compite a nivel de empresas transnacionales importantes, a nivel de universidades, a nivel de instituciones y a nivel de países. Y ahí estamos en la brega entre todos, tratando de encontrar el origen. ¿Por qué? Pues porque es prestigioso. Claro. ¿Por qué es prestigioso? O sea, no es lo mismo que sea en Belice a que sea en Culiacán, ¿no? Imagínense que fuera en Culiacán. No, hombre. Oh, bueno, la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, nada más voy a hablar de las dos zonas mexicanas que se pelean el origen del cacao. Son la Olmeca, porque se ha encontrado en San Lorenzo restos de cacao. No se habían encontrado durante muchos años y entonces se pensaba que el cacao era relativamente más moderno. Más o menos por la misma fecha, 100 años antes tal vez, en un lugar que se llama Paso de la Mada, que aparece aquí en el mapa, en la costa de Chiapas, se encontraron vestigios cerámicos que hablan de una cultura agrícola tal vez previa y tal vez contemporánea a la cultura olmeca, que es de la que aparece arriba. Y entonces un arqueólogo le dio de llamar la cultura mocaya, que sería la cultura más madre que la olmeca de Mesoamérica. No está completamente aceptado el término de cultura mocaya y no todos los arqueólogos creen que exista. Pero lo que sí sabemos, que en Paso de la Mada, en este cacharrito,
de aquí, que es un pedacito de una vasija que se cree que era como la que está arriba, se encontraron moléculas de teobromina. ¡Tarán! ¡Tarán! Entonces, significa que ya para entonces había bebidas de cacao. Nada más. Sabemos también que poco tiempo después surge la ciudad maya de Izapa, que está ahí cerquita, que es una ciudad donde las referencias al cacao son obvias y enormes. Es una, digamos, es la ciudad maya con más referencias al cacao de la época preclásica, de la época más antigua. Entonces, fueron los mayas, fueron los olmecas, fueron los mocayas. ¡Tarán! Nadie sabe, nadie supo. Y eso es en México. Si nos vamos a diferentes centros arqueológicos en Belice, Honduras, Salvador y Guatemala sobre todo, la cosa se nos complica. Y lo curioso es que esta búsqueda del origen del cacao domesticado es como un rompecabezas de 1000 piezas, pero nada más tenemos 10. O sea que todo se tiene que reconstruir, rehacer y reinventar. Y todo esto nos ha llevado a que cada vez se ponga en épocas más tempranas todos los procesos relacionados con el cacao y las bebidas de cacao. Entonces, por ejemplo, Hershey estaba muy contento porque en Colja, Guatemala, habían encontrado un cacharro del año 1500 antes de Cristo con restos de teobromina. Claro que no tenía la teobromina fuerte, digamos, estaba como muy diluida. Entonces se pensaba que eran partes de la mazorca de cacao, tiene una especie como de guanábana, y que se usó esa guanábana como para freír algo. Porque había teobromina, pero no fuerte, no robusta. Entonces, cuando salen los hallazgos de lina, tanto en Chiapas como en Tabasco, enojadísimos los de Hershey. Y así, en los próximos años, como se está trabajando mucho en esto, seguramente iremos yendo hacia atrás en la historia y encontrar orígenes cada vez más tempranos del cacao domesticado. ¿Lo que sigue? Hasta Perú de pronto se encontró cacao en una zona arqueológica. Sí. Pero, no. Ellos tienen selva también. Nos quiere quitar el maíz también. Ya encontraron maíz muy antiguo en Perú, háganme el favor. Estamos muy peleados en estas cosas con nuestros hermanos peruanos. El cacao que se encontró en Perú no se encontró dentro de una vasija. Entonces se piensa que puede ser un grano que se cayó por ahí. Digamos, no está claro que ya estuviera domesticado y usado, digamos. Esta pieza es una pieza muy hermosa. Esta es una pieza muy del maya clásico. Es el vaso de Río Azul, Belice. Este es del siglo V después de Cristo. Estamos hablando 1500 años después, casi 2000 años después de los primeros hallazgos que hemos encontrado hasta ahora. Y gracias a esta vasija se pudo, y a los avances en la epigrafía maya, se pudo descifrar este glifo, cacao. Sí. Y a partir de más o menos esta época, la que sigue, comienza en la epigrafía maya toda una iconografía donde se ve el cacao. Por ejemplo, esto es un relieve de un vaso maya, visto como tirita, pero estaba como cilindro alrededor de un vaso maya, y poco a poco se empiezan a decir cosas. Este vaso es para tomar cacao, comida cacao. Y empiezan a ver más y más vasos y que dicen que, como ya se puede descifrar,
dicen cosas como, esta es la vasija donde el señor tal toma su cacao blanco. ¿Qué es el cacao blanco? Cacao oscuro, cacao quemado, cacao cocido. ¿Qué son esos? ¿Quién sabe? Estamos hablando de un periodo muy grande de la historia. Entonces, lo que sabemos es que para el tiempo maya clásico, los mayas ya tienen un dominio del cacao. Tienen recetas y recetas y recetas y tal vez cientos de recetas de bebidas de cacao. Le dan el nombre al lugar, los olmecas, digamos, se extinguen y los maestros del cacao son los mayas. Son los mayas los que van a dar a conocer el cacao en el resto de Mesoamérica. La que sigue. Y aparece, en todas partes empieza a aparecer el cacao. Entre los mayas, aquí hay un jefe que tiene cierta comida, está muy enojado, y tiene su cacao lleno de espuma, una vasijota de cacao. No, hombre, yo creo que con esa se quedaba listo para la batalla. Con el tamaño de la vasija, claro, sí. Súper energético, ¿no? La que sigue. Encontramos relación entre el cacao y, por ejemplo, comerciantes, dioses, animales. El cacao aparece muchas veces junto con los monos porque son la parte más viva de la selva, ¿no? Es la vida, es la exuberancia. Aquí hay un cacao que está fumando, digo un mono, que está fumando, tiene una mazorca de cacao. Entonces entra en la cultura, entra en la religión. Hay un dios maya del cacao que es el dios de los comerciantes, porque el cacao es tan importante que se convierte en moneda, no solo en mercancía. La que sigue. Son los mayas los que llevan el cacao moneda a todas partes. Sabemos que a raíz del siglo VII, VIII, hay comerciantes mayas que imponen el cacao como moneda en zonas distintas, zonas donde no se produce. Por eso los aztecas, que son de una zona que no produce cacao, estaban obsesionados también con el cacao. Aquí, por ejemplo, este es el códice Feyerabend-Mayer, donde se ven los 4 rumbos del mundo. Esto es como una pirámide, vean, es el dios que está acá enfrente. Véanlo como si estuviera arriba de una pirámide y hacia abajo, así es el mundo. Uno de los rumbos del mundo, no sabemos cuál, el que está a las espaldas de la deidad, es un cacao. Es decir, empieza a entrar, hay un maíz, hay otros plantas, etcétera, pero el cacao ya es parte de la cosmogonía. La que sigue. El cacao parece, ese es un código mixteca muy posterior, donde la bruja, no sé, 3, 6, 9, 13 serpiente, le da al gobernante 8 venado, entre otras cosas, una jarra de cacao. La que sigue. Bueno, entre los aztecas tenemos mucha más información entre los aztecas, gracias a Sagún, que hizo un increíble trabajo etnográfico, y entonces parece que todo se concentra en los aztecas. No es así. Toda la información que tenemos, el 80% de la información histórica está concentrada en los aztecas, y por eso sabemos lo que hacían los aztecas con el cacao, que tenían, digamos, reservas de cacao, así como reservas monetarias. Sabíamos que se usaba para la guerra, sabíamos que se usaban, por ejemplo, un tipo de cacao, se lo embarraban en la cara para protegerse del sol. Los soldados y los comerciantes que andaban caminando, y cuando les escurría, se tomaban un poquito de cacao con salicita, y pues eso les daba fuerza, ¿no? Electrolitos para seguir caminando. Sabemos de una cantidad enorme de usos y de que entra a la cultura, a la religión, a la poesía de los pueblos mesoamericanos. Lo que sigue.
Sabemos, por ejemplo, que el llamado Imperio Azteca, que era un imperio que apenas empezaba, todavía estaba así más o menos, lo primero que trató de controlar fue el cacao. ¿Por qué? Porque si tiene cacao, pues tiene dinero. Entonces, una de las conquistas más más lejanas que hizo fue la de Soconusco, donde está Izapa, el Paso de la Amada, que era una de las zonas productoras más importantes de cacao y la que se decía y se dice hasta el día de hoy produce el cacao más fino. La que sigue. Sabemos que el cacao era parte de los tributos. Por ejemplo, aquí en esta parte de la matrícula de tributos, vemos que ciertos lugares que están nombrados acá tienen que entregar 100, 200 bultos de cacao a los aztecas y que tienen que entregar jícaras para cacao, y aquí dice cuántas, y cada cierto tiempo tienen que, además de otras cosas, ¿no? Entonces, el cacao es importante como tributo y en México Tenochtitlan sí sabemos que el gobierno, digamos, el Tlatoani, trataba de, como era tan importante, trataba de controlarlo. Tenía como su Pemex del cacao, vamos a decir, y era muy caro para la gente de la Ciudad de México Tenochtitlan, mientras que entre los mayas era muy común. La que sigue. ¿Y qué hicieron los españoles cuando se encontraron con esta bebida? O estas bebidas. Pues se las empezaron a tomar, ¿verdad? A algunos les gustaron, a otros no les gustaron. Se dieron cuenta que era dinero. Y ellos empezaron a hacer... los conquistadores trataron de quitarse a los aztecas y ponerse ellos, es decir, recibir tributos. Claro que ya iban a recibir tributos en otras cosas, en dinero, como muestran estos pesitos aquí, en puercos, porque llevaron puercos para que los indígenas los trabajaran, y aquí abajo, en jícaras de cacao. O sea, también se siguió usando el cacao como tributo y como moneda, la que sigue. Es decir, que les encantó. Hicieron bastantes estudios sobre las plantas. Entonces, tenemos que entre 1520 y 1540 y algo, los conquistadores españoles pues empiezan a tomar cacao, algunos casi se vuelven adictos. Recuerden que eran bebidas que creemos eran muy amargas y que que a veces las hacían con chile y a veces les ponían hongos. Los españoles empezaron a hacer investigación gastronómica para modificarlas y hacerlas un poquito más europeas, digamos. Que siguieran siendo esa bebida energética que ya conocían los indígenas, pero darles un poquito más de sabor europeo, y le empezaron a poner azúcar, canela, almendro, pétalos de rosa y chile. Y entonces hay entre 1520 y 1560 hay una cantidad de recetas que más o menos conocemos, que parece que si había cientos en la época prehispánica, al principio de la época colonial había miles de recetas de cacaos. La que sigue. Pero, ¿qué pasó en esta experimentación? Pues sabemos que en el sur de México, en Chiapas, que entonces era acá parte de la Capitanía de Guatemala, en la ciudad de Guatemala o en Oaxaca, no sabemos, alguien le dio al clavo, no sabemos cuándo, no sabemos exactamente dónde, pero en el sur, alguien le dio al clavo para hacer una bebida que les empezó a gustar a casi todos, no solamente a los conquistadores, porque los indígenas adaptaron muchas cosas
de la comida española rápidamente. Y empezó, este señor escribe en 1545 y hacen de él, del cacao, muchas diferencias de bebidas muy buenas. Algunas de ellas se beben frías y otras calientes. Y entre estas hay una muy usada llamada chocolate. Ah, caray. Es decir, alguien inventó una bebida de cacao nueva y le puso un nombre en náhuatl que quiere decir agua caliente. O sea, xocoatl quiere decir agua caliente. Ese nombre se les daba a los atoles. Si uno ve los primeros diccionarios, el diccionario de Molina, y busca xocoatl, y dicen es una bebida de maíz que ellos toman. Esa era una bebida genérica para todas las bebidas calientes, generalmente los atoles. Porque claro, se mezclaba cacao con maíz en muchos casos. Digamos, aquí hay una bebida de cacao que, digamos, su gran aporte es que es caliente. Y entonces es agua caliente, bebida caliente, y le dan nombre chocolate. Es un nombre equívoco para un producto muy específico. La que sigue. Y ese chocolate, más o menos por esa época, Fray Juan de Torquemada escribe esto, que de pronto, para los 1560, en la Ciudad de México, de pronto hay tiendas, ollas y pequeñas, y una bebida que es como poleadas, que es como le llamaban en español al atole, hecha de atole de maíz y cacao y otras cosas. O sea, todavía no es una sola receta, pero es cacao, a veces con maíz. Se mezcla en muchas esquinas. Es cosa maravillosa y pone espanto. Espanto no es miedo, sino admiración, donde se consume tanto mantenimiento. Y llámale chocolate, el cual, aunque era común a todos en las provincias de Cuatimalan, o sea, unos 20 años antes se había inventado, y otras, en estas de México, no ha muchos años que se usa caliente. Se ha extendido su uso y hacen mantenimiento de ello. O sea, hay gente que se dedica a vender el chocolate. Ah, caray. Entonces la pregunta es, ¿dónde y cuándo? Y pues, se inventó el chocolate. Bueno, no es una invención clásica. Sabemos que no hay un protagonista. No voy a encontrar, pues, ojalá que sí, pero será muy difícil encontrar a alguien que diga, ay, mira, acabo de hacer esto, me sabe muy bueno, y le vamos a llamar, le voy a poner de nombre chocolate, o sea, un nombre náhuatl. Eso quiere decir que era un conquistador, porque si hubiera sido un indígena o de esas zonas del sur, estaría en otro idioma ¿cómo se llama? El término chocolate. Entonces, ahí está la búsqueda. ¡Tarán! Yo, desafortunadamente, le voy a Guatemala. Yo sé que es poco nacionalista eso, pero la ciudad de Guatemala estaba rodeada más de mayas, que eran los maestros del cacao. Entonces, sí, tal vez... Para esa época ya la mayor parte de las poblaciones mayas, de las ciudades mayas habitadas, estaban en Guatemala. Muchas habían sido ya abandonadas en México. Lo que hoy es México, pues. Sí, bueno, no, había mucha población indígena maya en Chiapas, en lo que hoy es Chiapas y en lo que hoy es Guatemala. Además, debemos recordar que Ciudad Real, lo que es hoy San Cristóbal de las Casas, era parte de la capitanía de Guatemala, no era México. Sí. Entonces yo pongo a Oaxaca como una tercera opción porque, pues, para no dejarnos fuera, pero... Sí, ahorita que dices eso duele. Pero sí, es muy posible que haya sido Guatemala claro, la cuna, o una de las cunas del chocolate. Por supuesto. Lo cual no... Hay lugares, por ejemplo, el gobierno del estado de Tabasco quiere determinar que el origen del cacao domesticado es Tabasco,
porque quiere hacer una denominación de origen controlada por el gobierno del estado. Claro. Siempre, pues siempre. No, digo, qué pena, pero esto va más allá, es una historia más grande, más importante que las denominaciones de origen o que establecer el origen específico en un lugar. Bueno, es la que sigue, un trabajo un poco estéril, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo el pleito entre Perú y Chile por el origen de la bebida del pisco. Del pisco, no, sí. Sí, está Oh, sí, pero no es tan estéril porque hay dinero involucrado. No, sí, sí, sí. En ese sentido. Una alumna del Colegio de Michoacán estaba haciendo historia demográfica y encontró que en el libro de bautizos, en el primer libro de bautizos de la hoy Catedral de San Cristóbal de las Casas, estaba este pequeño poema, que apenas si se puede leer. Y dije, 1541, el chocolate eminente es cosa... Ay, ya ni se puede leer. Y dije, wow, 1541, esta sería la primera mención del chocolate. Oh, problema. Esta letra no es igual a la letra de dentro del libro de bautizos. Es decir, que alguien lo escribió tal vez muchos tiempos después. Sí. Si no, esto ponía a San Cristóbal de las Casas en la cuna, pues, del chocolate. Pero esta letra no es una letra del siglo XVI. Es una letra del siglo XVII, XVIII. Y entonces, la cosa es que en esta búsqueda, yo, si encuentro algún día algo, voy a encontrar cositas así, pequeñas menciones. Es decir, estoy como los arqueólogos buscando la palabra en documentos antiguos. Porque obviamente en Guatemala, en Ciudad Real o incluso en Oaxaca, un nahuatlismo como es chocolate saltaría inmediatamente. O sea, algo que que un indígena local no usaría a menos de que ya existiera ese nuevo producto bautizado con un nahuatlismo. Entonces, ese es así como los arqueólogos buscan moléculas de teobromina, yo busco la palabrita en los documentos y bueno, pues todo es obviamente como no es algo que le incumba al gobierno si se inventó una bebida o no, pues no se documenta, digamos, eso. Entonces, pero ahora, ahí estamos buscándole. ¿Cuál es la mención más antigua que has encontrado de la palabra en algún documento? Esta que te mostré de Ciudad Real. Ok, sí. Sí, esa es la más antigua. Que es, bueno, que está impresa y todo, pero es lo más antiguo que he encontrado, por lo pronto. Pero nos pone en una época muy temprana de la colonia. Sí. La que sigue. Entonces, pues uno se la pasa muy entretenido. Ahora, ¿qué sabemos del chocolate ya en sí? Pues que entra a la cultura novohispana de manera integral, digamos, como los españoles se apropian del cacao, hacen de él un producto comercial importante, se extiende su uso a todos lados y se vuelve más popular y la gente compra más cacao para comer más y más chocolate. De hecho, Nueva España, desde finales del 16, importa cacao de Sudamérica, donde se llevó desde Centroamérica a Sudamérica. Las plantaciones de Sudamérica son más productivas. En México tenemos el desplome de la población. Y entonces México con Nueva España y luego México van a ser importadores netos de cacao. Es increíble. Y bueno, entra en la cultura como parte de todas las clases sociales. Aquí, por ejemplo, vemos en estas pinturas de castas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vemos pues cosas de siempre, ¿no? Por ejemplo, violencia doméstica, como se ven.
vemos la misma víctima y el mismo victimario, ¿verdad? Ahora no nos gusta a los hombres ponernos como víctimas, pero sí siempre hemos sido víctimas de la violencia doméstica, como lo demuestran estas dos pinturas de castas. En la parte de arriba vemos a una mujer de origen negro pegándole al marido con una jícara, porque seguían tomando diversas bebidas de cacao o chocolate frío en las zonas indígenas. Sí. Y acá vemos al español siendo atacado por su esposa negra, y en la parte de atrás, ahí está, con el molinillo y todo esto, hay toda esta parafernalia para hacer chocolate. Sí. Bueno, una cosa. En general, en estas pinturas de castas, se trataban de poner el carácter de las distintas castas. Y siempre las castas relacionadas con los negros están relacionadas con la violencia. Siempre están. Cuando aparecen hombres negros, también son muy violentos. En este caso hay dos mujeres, y como son negras, son violentas. Eso es lo que dice. Pero eso quiere decir que ya está en todas las capas de la sociedad. Por aquí y por allá aparece el chocolate. Lo que sigue. La bebida más popular. Sabemos también que en un momento dado se asocia al chocolate con los monjes y las monjas. Porque los monjes pues tienen que orar y tienen que leer y tienen que aprender. Y entonces usan mucho chocolate para poderse mantener despierto. No existe el café para entonces. Y entonces el chocolate es la bebida energética por excelencia. Y es muy común que se asocie a los monjes el chocolate. Por ejemplo, en el siglo XVII hay guerras que interrumpen el abasto de cacao de Perú o de Venezuela, y entonces sube mucho el cacao. Y por ejemplo, en algún momento se decía que los jesuitas ya no podían comprar cacao para su convento, entonces que muchos monjes se fueron a otra orden porque no podían estar sin el chocolate. Por el otro lado, en los conventos de monjas se dio para mantenerse, se dio el famoso negocio del catering. Vendían banquetes, vendían comida, vendían banquetes hechos, con todo y los adornos, y el convento de la enseñanza en la Ciudad de México se volvió famoso por la calidad de su chocolate. La que sigue. Llegó a ser tan importante el chocolate que se llegó a preguntarse si, siendo tan sustancioso, era tomar lo que levantaba la cuaresma. Y la cosa llegó, bueno, hubo varios tratados al respecto, hasta que un papa dijo que no, que sí se podía tomar chocolate en cuaresma y no se quebrantaba el ayuno eclesiástico. Así que, adelante, señores. Y a lo mejor le gustaba a él, ¿no? Sí. Lo más seguro. Sí. Pues sí. La que sigue, perdón. El cacao, bueno, sigue siendo moneda, sigue siendo parte del tributo. En la Catedral de México está un Cristo del Cacao, porque ahí los indígenas le dejaban ofrendas en cacao. Entonces sigue siendo parte. De hecho, el cacao es moneda legal en México hasta 1840 y en Yucatán hasta 1940. Entonces sí es impactante, ¿no? Y además se forma un comercio internacional de cacao manejado por España. Y sabemos que en Nueva España era el mercado más grande de cacao, era el que más o menos imponía los precios a nivel internacional. La que sigue. Vamos. Se hacían, ¿cómo se podía transportar el cacao? El chocolate más bien, perdón. Porque se hacían en tabletas. Había cualquier persona en su casa podía hacer su chocolate y lo hacen tabletas y ya. Y esas tabletas duran mucho tiempo y eso permite su comercio.
y va a permitir su industrialización. Luego esa tableta obviamente se diluye en agua o en leche y eso ayudó a crear un mercado internacional de cacao, junto con el azúcar. Luego va a venir el té, etcétera. El café, pues, mucho tiempo después. Entonces, el cacao podía ser llevado a Filipinas, no se echaba a perder en el camino. Bueno, pues, podía llegar hasta España, etcétera, con toda tranquilidad, mientras que los granos ocupan mucho espacio y se agorgojan, era un relajo transportar granos. Sí. Se podía, pero se perdía mucho. En cambio, el cacao, más bien, el chocolate, las pastillas de chocolate se transportaban con mucha facilidad. La que sigue. No es entonces raro que una de las primeras industrias que hubo en el México independiente en cuanto está relacionada con el cacao. Cuando se inicia la industrialización, y por hablar de ello, cuando se inicia el uso del vapor en la elaboración de productos, hay dos productos, hay dos tecnologías que se desarrollan inmediatamente en México. Una para moler cacao y otra para moler maíz. Son la base de las dos industrias alimentarias. Tiempo después vendrán las pastas. Son las tres grandes cosas que ya se pueden transportar gracias a que se pueden moler y envasar de manera más segura, en vez de enviar el grano. Entonces, es una de las primeras industrias que va a haber en México, va a ser la industria del chocolate. La que sigue. Y con sus cosas económicas. Sabemos que en el siglo XIX empieza a competir con el café como bebida energética. Y esa batalla la va a ganar el café, pero hasta finales a mediados del siglo XX. La que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos la chocolatera y la bombonera de Maximiliano. Es decir, comía de los dos tipos de chocolate. El chocolate en golosina para comer, esa sí es una invención europea. Pero el chocolate para beber, el chocolate de mesa, que se llama ahora, es una invención mexicana. Sí, mexicana, guatemalteca, mesoamericana, colonial. Sí. Más bien, la que sigue. Sí, la que sigue. Y bueno, sabemos que para el siglo XIX, principios del XX, el chocolate es parte de la cultura. Quedan en zonas indígenas, todavía quedan vestigios de unas cuantas bebidas prehispánicas de cacao, como el tejate, el tascalate, el chorote, y algunas más, a las cuales ya se les pone un poquito de azúcar. No son, pero es lo más cercano a la bebida, a algunas de las bebidas prehispánicas de cacao. Y bueno, entra en la gastronomía de manera directa, ¿no? Sí. ¿La que sigue? Bueno, esta es foto icónica de principios del siglo XX, los revolucionarios. Los revolucionarios en Samos tomando su chocolate, ¿no? Su café. La que sigue. La industrialización es una historia aparte de las industrias del chocolate fueron muy, muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX en México. La concha fue muy importante. La que sigue. Es interesante todas las variedades que ya estaban ofreciendo, ¿no? A la francesa, claro. Al español, sí. Luego, la locomotora era la fábrica más antigua que todavía estaba en uso, pero hace unos años ya quebró. La locomotora de Jalapa, Veracruz, era desde 1860 o algo así, y desafortunadamente, digamos, se perdió esa historia,
La que sigue, teníamos, en la Ciudad de México estaba la Cubana, que desapareció recientemente. En fin, en todas partes estos son... Cuando se vuelve una parte tan comercial el chocolate, ya hay muchas más medios de seguir su historia, ¿no? Entonces hay que usar directorios, anuncios, periódicos, etcétera. La que sigue. Hasta aquí, Martín, todo el chocolate que estamos viendo que se ofrecía de manera comercial era un chocolate que no tenía leche, ¿no? O sea, no, cuando tú vendes el chocolate, no lo vendes con leche, o sea, vendes las pastillas sí. para tú hacerlo en tu casa. El chocolate, para comer, el chocolate tipo europeo va a llegar a México por 1860, 70, y siempre dicen que son bombones o cosas así. Es decir, cuando tú veas esto, chocolates de cacaos finos, es chocolate de mesa. Sí. Chocolate para el comercio, chocolate de mesa. Claro. Es el chocolate por antonomasia. La que sigue. La manita. En fin, tenemos que, para finales del siglo XIX surgen muchas empresas, y para principios del XX, incluso durante la Revolución, surgen varias empresas de chocolate, porque pues habrá revolución, pero el chocolate es de primera necesidad. Lo que sigue. Y se seguían haciendo. Las industrias son cada vez más grandes, más importantes. La que sigue. Entonces hay varias industrias, que sobreviven con facilidad a la revolución. La cubana, bueno, sobrevivió y pues murió recientemente. La popular en Monterrey. En fin, hay varias. La que sigue. Bueno, la cubana ahorita hay un debate sobre el uso de la fábrica, si la fábrica es patrimonio arquitectónico o no. Entonces ahorita hay un debate en la Ciudad de México al respecto de la fábrica en sí, porque se puede rescatar, que si quieren hacer un centro cultural, que si quieren hacer una bodega, o que si quieren hacer los departamentos. Pero llega, digamos, la fábrica en sí es considerada patrimonio cultural. La que sigue. La popular de Monterrey, que creo que todavía existe, bueno, crece durante la revolución. La que sigue. Y hay marcas que empiezan a surgir. Esta es la marca de un chino, un inmigrante chino, el señor Wong, cuya producción, las vaquitas Wongs, todavía existe en el día de hoy. La que sigue. Y empezó durante la revolución. Lanín, poquito después de la revolución, pues todavía vive hasta el día de hoy en español, sí. Ya con más chocolate para comer. Y creo que esta es la última. Ah, no, hay una más. Las Azteca surge en 1917 en Veracruz. Luego se traslada a México debido al gobierno, a los gobiernos radicales que hubo en los años 20 y 30. Le dio mucho miedo al dueño y se trasladó a México y ya ahí surgió. Por ejemplo, en fin, digamos, la trascendencia de este producto te permite ver una cantidad de cosas relacionadas con la historia de la comida. Conocer todo esto es fascinante para mí. Y yo sé que muchas personas les interesa de manera natural este tipo de historia. Y este es un ejemplo, un caso que yo conozco bien. Hay casos en la historia de la comida que ahorita generan polémica. Hay una polémica enorme que había en el México prehispánico bebidas hechas por condensación, o sea, bebidas espirituosas, licores. Sí. Había o no. ¡Tan!
Y parece que, bueno, pues si había o no había, ¿qué tiene que ver? Ah, no, se ha vuelto todo una polémica enorme donde hay hasta dinero metido, ¿no? No solamente prestigio académico, instituciones, gente se enojan porque sí había, no había. No, pues hay que verlo con calma, pero sí es. Esta polémica, por ejemplo, es muy estimulante en el sentido que deja ver hasta dónde puede avanzar la arqueología y hasta dónde puede avanzar la historia. Te lleva al límite de la disciplina. Entonces es, claro que no se va a resolver y eso es bueno porque ahí vamos a seguir dando unos argumentos y otros otro argumento. Y hay intereses, obviamente Jalisco sí quiere que haya destilación prehispánica. Sí, claro. Pero no sé, y se debate y se inventaron, por ejemplo, leyendas, ¿no? Del origen del tequila, el origen prehispánico del tequila. Sí, ahí Entonces, y si es cierta o no, bueno, no es cierta, es posible, sí, no es completamente improbable, en fin. Ese es otro tema, digamos, de historia de la comida que tiene la bondad, digamos, de poner a hablar a distintas disciplinas y mostrar sus métodos y hasta dónde pueden llegar. Y además es interesante, no más porque sí. Es una cosa que le interesa a mucha gente, tenga o no interés personal en el tema. Sería padrísimo poder demostrar que sí o poder demostrar que no. Claro. Es un tema, la historia de la comida, que exige el concurso de muchas disciplinas. Exactamente. La antropología. Exactamente. Afortunadamente cada vez se logra más eso, ¿no? Los nutriólogos, los antropólogos, los etnólogos, los historiadores, podemos seguir ese tipo de debates. Sí. Claro, cada quien jala más para su molino y yo digo que es más importante el documento histórico y el arqueólogo va a decir que es más importante la evidencia arqueológica, pero al final es una interpretación. Porque también es un terreno... Interpretación que se hace. Ajá. Que cada quien hace de distintas maneras. Sí, es un terreno también pantanoso, porque también es tierra de mitos, ¿no? O sea, ahí se inventan muchas cosas también. Uy, sí, sí, no. ¿Cómo surgió? El chile en nogada, por ejemplo, es un terreno en el que hasta la fecha se sigue discutiendo y se sigue. La ensalada César, por que ejemplo, no es parte de la cocina mexicana, técnicamente hablando. Hay 4 lugares posibles de origen. Entre Ensenada y 4 ciudades del norte de México. Sí. Hay 2 ciudades en Italia que también dicen que se inventó allá. Y hay en Tijuana, que es el lugar donde concentra más posibilidades, vamos a decir así, hay 4 restaurantes y dentro de un restaurante hay 2 posibles autores. Sí. Es que la comida, la vida cotidiana en general, pero la comida nos puede llevar a dar un paseo maravilloso a lo largo de la historia de una población y conocer aspectos que de repente queremos ver a lo mejor en los grandes temas que históricamente estamos acostumbrados a estudiar, pero la vida cotidiana nos puede enseñar más. Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el pan es muy ilustrativo de muchas cosas también, ¿no? Así como lo es el cacao y el chocolate, el pan es, bueno, si se hiciera una historia completa, amplia de lo que es el pan en diversas regiones del país, van a salir cosas sorprendentes. Por ejemplo, cada región tiene su propio pan, su propia panadería, sus propios estilos, y tiene mucho que ver con desarrollos históricos, con su idiosincrasia. Por ejemplo, Baja California Sur casi no tiene panadería. Es una población escasa. Claro. A mí como sinaloense siempre me gusta preguntarle a amigos que no son de Sinaloa que si han comido alguna vez el pan de mujer. Ah, sí. Me dice, ¿qué es eso? Pues, ¿por qué pan de mujer? Bueno, porque no lleva huevos.
la respuesta. No, y hay mucho albur por ahí que no. Se puede alegrar, se puede alargar en ese sentido Sí, la claro. discusión. Presta mucho chunga todo eso, ¿no? Pero realmente el tema del que te ocupas, Martín, es muy interesante porque además de todos los mitos y todas las cosas de las que hemos estado hablando, también están las reinterpretaciones, ¿no? O sea, todo lo que se tomó de origen, pero se transformó en otra cosa. O sea, a mí nunca se me va a olvidar la experiencia de llegar en un lugar en Arizona, California, un Taco Bell. La primera vez que yo llegué con Sí. mi esposa. Y entrando en el vestíbulo estaban las fotografías de lo que se te ofrecía ahí para comer. Y entonces había unos tacos que yo no supe reconocer, porque los ingredientes y los colores no me decían nada, pero es una reinterpretación que hizo Taco Bell de la cocina mexicana y que además tiene éxito y mucho en Estados Unidos. Y más bien de la comida norteña, porque si vas a Chihuahua, sí hay de esos tacos con la tortilla frita, digamos, que llevan mucha verdura Sí. y lechuga, sí existían y existen. Uh-huh. Claro, ellos lo cambiaron, pues, por motivos. Entonces, cada platillo tiene una historia, las fajitas. Sí. Las fajitas ya no son lo que originalmente eran. Más o menos se puede seguir de dónde salen. Afortunadamente, les digo, México tiene una gran comida, y tiene con una gran profundidad histórica. Sí. Entonces, podemos ser ligarlo a la historia nacional, a la historia local, a la historia indígena, y sobre todo, que es lo que finalmente hacemos, lo ligamos a las identidades. Sí, a las identidades locales, regionales y nacional, ¿no? Pues comida mexicana, cuando uno dice comida mexicana, uno como mexicano espera algo serio. Y no sé si recuerdan lo que pasó hace algunos años con una conductora argentina que quería hacer tacos y que puso la planadora de tortillas, la tortillera, la puso encima de un fogón para que se hiciera la tortilla. Eso, obviamente, pues es simple ignorancia. Cuando yo vi eso, que me mandaron el video, tú dices, ¡ih! ¡Sacrilegio! O sea, uno se siente, bueno, es un error de ejecución, pero uno se siente como mexicano, ¿cómo es posible? ¡No! Y parece que los mexicanos en Argentina le hicieron la vida difícil a esta mujer, porque te sientes aludido. No es nada más que, ay, se equivocó. No, se siente uno insultado. Eso no es cocina mexicana. Cocina mexicana es esta. Y eso pasa con Michoacán, con el occidente de Michoacán, con mi pueblo. No, esas polémicas son muy comunes. Acá en Sinaloa hay un pleito eterno entre Culiacán y Mazatlán con respecto a cómo debe ser el ceviche de verdad, ¿no? Los de Mazatlán lo hacen de una manera, los de Culiacán se hace de otra manera, y es una pugna que nunca acaba, ¿no? Y si agregas a los peruanos... Sí, no, claro, por supuesto. Los distintos lugares del Perú. Es muy interesante. Cualquier cantidad de siempre y cuando se mantenga en límites amistosos. Sí, por supuesto, ¿no? Porque puede llegar. Sí, llega a ser discusiones muy encarnizadas, ¿no? Pero sí, a mí me parece que una investigación como la que usted nos ha presentado, pues es muy ilustrativa. Por ejemplo, aquí al final empezamos a ver cómo la misma, la mitad del siglo XIX ya llega la revolución industrial a México en cierta medida y empieza a haber proliferación. Y bueno, así como lo hubo en mucha producción de muchas cosas, el chocolate no es excepción. Sí, claro, sí, ¿no? Tenemos, o sea, historias la económica nos muestra que esto, ¿no? Sí. Tenemos historias empresariales muy importantes, por ejemplo, cómo cierta marca de mole se impone en el norte de México y le da a conocer a mucha gente del norte de México el mole poblano. Sí. Y no es una marca poblana, digamos, por decir. ¿Te refieres a la María? Es muy... Chocolate, el mole. Sí. Luego hay cosas como que en un pueblo de Chihuahua hacen muy buenas dulces de manzana y orejones. ¿Manzana? Sí, es que pusieron
una huerta de manzana, se dio y ya empezaron a trabajar la manzana. Y entonces hacen cosas que parecen de otro país, porque están ahí las manzanas. Digamos, no está tan relacionado con una historia antigua y profunda, pero sí es una historia local, que deja su huella, ¿no? En la alimentación. Sí, ¿no? Y hay casos un poco extraños, ¿no? Yo siempre me remito, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, es un gran productor de berenjena, pero nuestra gastronomía casi no está presente. Claro. Sin embargo, tiene una presencia muy fuerte en otras gastronomías. Y aquí es donde quizá uno de los lugares del país donde más se produce berenjena. Pero en la gastronomía sinaloense es raro encontrarla. Sí, no está presente casi. En el norte de Tamaulipas se cocina, bueno, se produce mucha ocra o quimbombó. Sí, es de La Sudamérica. conoce. Es Se sudamericana. exporta y ya. Pues, sí, aquí también la están produciendo ya. Sí. Y yo no la conocí hasta que aquí en mi casa me la dieron a comer. No es... Hay historias fascinantes con lo que nos llega de fuera y con lo que nosotros mandamos fuera. Es muy interesante. En otras cosas, por ejemplo, la popularización del aguacate. Sí. Es algo tan reciente. Sí. Tan, pero tan reciente y tan interesante y tan complejo y tan intenso a nivel mundial. El aguacate, ¡pum! Sí. De pronto es cosa Pues ahí tú, Gerardo, de tienes 30, 40 años. mucho que decirnos, ¿no? Hemos visto con nuestros ojos. Que no es lo que en el Super Bowl es el guacamole, ¿no? Sí. De hecho, hay una gran polémica ahora también con los argentinos, ¿no? Respecto al nombre, que ellos quieren imponer el nombre de palta al aguacate, ¿no? Pero obviamente, pues es un nombre que es un nombre natural, digamos, es el de aguacate, ¿no? Y en el caso, sí, como producto, en Estados Unidos ha tenido digamos, un arraigo impresionante en los últimos 30 años aproximadamente. El día del Super Bowl del fútbol americano, pues es el día que más se consume en toneladas, pero cientos de toneladas de guacamole en los Estados Unidos, ¿no? Y eso representa, en el caso de México, a nivel exportación de aguacate, una cantidad de ingreso económico muy fuerte, que este año, por cierto, fue muy, muy escaso, desafortunadamente, pues por las razones que estamos viviendo en ambos países y, bueno, buena parte del mundo, ¿no? Por la pandemia. Ahora, hay que estar conscientes de que en este momento el aguacate está en la cima. Que México está en la cima de la producción del aguacate, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor en 30 años, en 20 años, ya no va a ser así. A lo mejor en Sudamérica, en Centroamérica, en otros lugares se empieza a producir un aguacate muy similar en calidad y más barato que el mexicano. A lo mejor pasa de moda y entran un nuevo producto que viene de Vietnam y sustituye el guacamole, por decirlo así. Entonces hay que estar muy conscientes de que esto cambia, pues, que no siempre fue así, ni que será así en el futuro. Los aguacateros de acá de Michoacán, muchos ya están conscientes de que ahorita qué bueno que hay un auge aguacatero, pero en 15 años tal vez ya no produzcan, entonces hay que buscar diversificarse solamente en caso, porque tenemos productos que tuvieron un auge y por alguna razón ya no surgieron, como el café mexicano, ¿no? Claro. Que ahorita se está recuperando, pero hace 25 años era muy importante, hace 15 años estaba a punto de desaparecer y ahorita está en recuperación por distintas razones. Es decir, cuando un producto entra al mercado mundial, se rige por las reglas del mercado mundial. Sí. El aguacate, por ejemplo, se encarece o se abarata según el mercado mundial. Claro. Entonces puede ser que sea muy caro. Pero cuando yo era niño, el aguacate era rarísimo. Allí en la Ciudad de México de pronto había o no había aguacate.
O sea, casi nunca había aguacate, y si había, había que comérselo porque se echaba a perder. Pronto no había esta disponibilidad que ahora tenemos. Esto es el aguacate, y tenemos el tomate, y tenemos la naranja. ¿Por qué los naranjeros de Hermosillo se siguen llamando así? No sé. Cosas así que entran pues en nuestra cultura, pero hay que estar conscientes de que todos estos productos alimenticios están en una bolsa de valores Sí. que sube y baja. Y en el No tema siempre van a estar arriba. En el tema que tú nos has tratado hoy del cacao, ¿cuál es actualmente el productor mundial de cacao? Los productores mundiales están en África Occidental. Ahora está. Son Costa de Marfil, y Costa de Marfil es el que se me viene a la mente, pero son ahí alrededor de lo que se llama el cráneo de África. Esa es la zona que más produce. Ahora, todavía se reconoce que el cacao de mayor calidad sigue siendo el cacao mexicano. Entonces el cacao mexicano se sigue exportando, y México importa también cacao, porque y también usa cacao local. México logró la autosuficiencia más o menos en cacao en 1970, y luego perdió esa autosuficiencia, y ahorita ya nadie piensa en autosuficiencia de cacao, porque todo el mundo, México exporta cacao e importa cacao, por decir así. Entonces, México no está creo que está en el lugar número 8, pero está muy lejos de los países africanos en cuanto a volumen de producción. Lo mismo pasa con la vainilla, producto mexicano que producimos relativamente poco, pero la vainilla mexicana es la mejor del mundo, punto. Y es buscada, por lo tanto. Entonces, México exporta vainilla, México importa vainilla. Es una complejidad. Ahora, en el caso del cacao, es tanto el dinero que hay, que hay una especie de hegemonía, vamos a usar un término, de grandes empresas distribuidoras de cacao, y entre ellas está Nestlé. Nestlé tiene muy buena fama a nivel comercial, pero como compañía, ay, es durísima, durísima, durísima. Y sí, medio deforma el mercado, tiene una especie de monopolio en varios aspectos de los alimentos en general. Entonces, donde está Nestlé, el mercado está deformado, no es tan libre como se podría pensar. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el libro del cacao, está hablando, perdón, si quieren pueden editar esto después. Okay. No te preocupes. Por ejemplo, una productora de cacao me decía que no podía conseguir maquinaria para hacer ciertos procesos y elaborar sus chocolates. Sí. Porque Nestlé no la dejaba. O sea, no le vendían maquinaria, porque si no le iba a dejar de comprar ese cacao refinado a ciertos distribuidores que Nestlé tenía aquí en México. Sí, o sea, el mercado no es libre. Sí. Y ahí es muy complicado. Y es mucho dinero, muchos intereses, y no es tan claro pues el manejo. Es lo que te podría decir, pero todo es una historia fascinante. Fascinante. Sí, coincidimos contigo plenamente. Gerardo, no sé si tengas tú alguna pregunta más que hacerle. Pues preguntas no, simplemente creo que es una plática que ha sido de mucha valía, y quienes tengan la oportunidad de verla, porque va a quedar como un documento muy importante en la biblioteca en la biblioteca y en el archivo en general de documentos del Colegio de Sinaloa, esta conversación. Va a ser importante porque mucha gente, el chocolate, como usted bien lo dijo, doctor, al principio de la plática, es raro encontrar a alguien que no lo disfrute.
es rarísimo encontrar a alguien que no pueda disfrutarlo. Yo conozco solo una persona que no lo puede disfrutar, pero porque es alérgica al Sí. chocolate. Es Yo no conozco a mi nadie, esposa sí. no puede comer chocolate porque es alérgica. Entonces es la única persona que conozco que por más que le gustara el chocolate, pues no puede, ¿no? Pero la mayoría de la gente desconoce el origen y la trayectoria histórica que el cacao ha tenido, ¿no? De repente pensamos que el chocolate es algo que es pues muy elemental, muy sencillo, no conocemos todo el proceso que se ha seguido desde hace miles de años probablemente, sin duda, y esto es importante que la gente lo conozca. Yo tengo la oportunidad de trabajar desde hace algunos años en una escuela de gastronomía, dando clases de redacción. Aclaro que no cocino ni tengo nada que ver con las cocinas de la escuela, solamente trabajo con los chicos en sus clases de redacción, pero ellos llevan una materia que es historia de la gastronomía, ¿no? Donde, por ejemplo, prueban productos prehispánicos, hacen preparados como se hacían antes de la conquista, etcétera, ¿no? De las pocas escuelas que sé que llegan a esos niveles en esa materia, ¿no? Y el cacao sí lo tocan mucho, ¿no? De hecho, lo prueban en varias formas o en varios estados, digamos. Y por supuesto ya como chocolate, por supuesto también en varias maneras, ¿no? Pero sí, muchos se sorprenden de los muchachos porque ellos piensan que el chocolate es el que compran en la tienda o el que Y ya, viene ya a manera de pastel, digamos, ¿no? En el pedazo de pastel que se compran en algún lugar o que van a una fiesta y les toca por ahí, como a cualquier persona, pero es una historia muy interesante lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Y sobre todo nos sí, demuestra que la vida cotidiana, la comida, eso que todos los días pues tenemos la necesidad de hacer, pues nos puede mostrar la historia de nuestro país, de nuestro pueblo y la historia de la humanidad en general, ¿no? Claro. sí, y es muy importante estar conscientes, no estar alienados, digamos. Sí. Con respecto al chocolate, por ejemplo, en un antropólogo que trabajaba con eh, plantaciones en África, les preguntó a los trabajadores qué era lo que estaban haciendo, para qué hacían todos esos procesos de cosecha y hay que secarlo, hay que hacerle varias cosas al cacao para que se pueda utilizar. Les preguntaban, ¿y para qué lo están haciendo? Pues para vender. Pero ¿saben qué se hace con eso? Sí, chocolate. ¿Lo han probado? No. Sí. Ah, caray. Solo uno que otro, sí. ¿Y qué tal? O sea, completamente alienados. Y una empresaria mexicana en Europa decía que fue a un museo del chocolate en Alemania. Ay, a ver qué pasa. Y a los niños los ponían a hacer moldecitos con chocolate para que hicieran sus propios chocolates y los ponían pues a hacer manualidades y el chocolate así, se decora así, y el bomboncito, y le preguntó esta empresaria al director, al director del museo, oiga, ¿y usted ha visto un árbol de cacao? No. ¿Sabe cómo es? ¿De dónde sale? No, no. Yo llego, compro los ingredientes y los junto aquí y ya no tengo ni idea. Dice, pues es que están alienados, están perdiendo parte de la historia, tanto los pobres trabajadores de África como este señor, pues que cuando menos debería de saber de dónde viene Sí, por el supuesto. producto que está trabajando. Conocer eso, conocer la historia Ujú. de con lo que trabajamos todos los días, es sumamente gratificante, nos ayuda a, a entender y a disfrutar más la comida. Y bueno, eh, los chefs, la gente que cocina, no sabe que está haciendo historia todos los días al recrear y hacer y rehacer y cambiar un poquito, reinventar.
esta comida, esta matriz cultural que se refleja en la comida que tenemos. Entonces, sí, hay que aprender, nos sirve, no nos estorba y nos va a hacer disfrutar más de nuestros alimentos. Es lo que yo creo. Ese fue precisamente el sentido de invitarte a participar en el programa y que nos hablaras de este tema, con esa orientación justamente. Muchas gracias. Exactamente. Por una plática. No, de nada. Todo este tiempo fue muy interesante y de un gran aporte. Ok, cuando quieran. Yo les quiero agradecer en nombre del Colegio de Sinaloa y, por supuesto, recordarle a la gente que esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas. El día de hoy estuvo con nosotros el doctor Martín González de la Vara con un tema, pues, así, de en pocas palabras, sabrosísimo. Que la verdad hay que regresar a la historia, pero degustar la actualidad. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Esperemos pronto tenerlo de manera presencial aquí en el Colegio de Sinaloa. Esperemos que sí. Muchas gracias.